En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día miércoles 21 de septiembre del 2022. El evangelio que vamos a meditar es el de San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en su despacho de la recaudación de impuestos, y dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, acudieron muchos recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, que se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que tu maestro se sienta a comer con esa clase de gente?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. A ver si aprenden lo que significa aquello de: yo no quiero que me ofrezcan sacrificios, sino que sean compasivos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Celebramos pues litúrgicamente a este gran apóstol, San Mateo. Hemos escuchado este mensaje de él. Es necesario que lo meditemos siempre de nuevo para aprender también nosotros a levantarnos y a seguir a Jesús, pero seguirlo con decisión, puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro. Y puesto que por su palabra puedo hacer también nosotros resplandecer la luz, esa luz que resplandece en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran, como dice San Pablo en la segunda carta 4:6. Jesús dignifica, hermanos y hermanas, a sus seguidores, los rehabilita en su forma y modelo de vivir. Un gran ejemplo es su discípulo que celebramos hoy, Mateo. Para muchos, él era un traidor de sus paisanos por ayudar al imperio romano al cobrar impuestos a los judíos. Jesús se vale, hermanos y hermanas, también de un traidor como Mateo, a la vista de todos, para convertirlo en mensajero de la buena noticia. Si no, recordemos también la conversión de San Pablo. ¿Quién era San Pablo? Perseguidor de cristianos. Hay que estar atentos entonces a la llamada de Jesús y quizás haga lo mismo que hizo con Mateo con nosotros. Algo que tenemos que saber, que toda, vocación es un don gratuito que Dios concede
a las personas. Mateo, un recaudador de impuestos y por lo tanto considerado un publicano y pecador, recibe un voto de confianza por parte de Jesús. Inmediatamente se levantó, dice el Evangelio, y lo siguió. No anduvo pensando mucho. Así dice el texto. Se levantó y lo siguió. Hermanos y hermanas, el Señor no nos llama por nuestras cualidades o méritos, ni porque seamos mejores a los demás, sino por su inmensa misericordia y su gracia. En primer lugar, el llamado es a la vida y después, en continuidad, a la humanización para ser personas en plenitud. Lo que necesita es un sí, pero debemos de dar un sí como el de María, un sí lúcido, convencidos incondicionalmente para hacernos testigos de su amor misericordioso. Hermanos y hermanas, hemos de escoger el don de la llamada con agradecimiento, cuidar y vivir nuestra propia vocación, pero hacerlo con mucha alegría, participando con Jesús de las causas que cuidan y defienden la vida humana en el planeta. En cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, Dios ha puesto toda su confianza. Por lo tanto, animémonos a asumir con responsabilidad esta misión que Dios nos ha encomendado. Él dice que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hoy celebramos esta gran fiesta de este apóstol y evangelista. Él mismo nos cuenta en su evangelio cómo fue su conversión. Estaba sentado en el lugar donde recaudaban los impuestos y Jesús le invitó a seguirlo. Mateo, dice el evangelio, se levantó y lo siguió. Entonces con Mateo llega al grupo de los 12 un hombre totalmente diferente de los otros apóstoles, tanto por su formación como por su posición social y riqueza. De hecho, sus padres le habían hecho estudiar economía para poder fijar el precio del trigo, del vino, de los peces que le traerían Pedro y Andrés y los hijos de Zebedeo, y de las perlas preciosas de que habla el Evangelio. Su oficio, hermanos y hermanas, el de recaudador de impuestos, estaba mal visto en ese tiempo. Quienes lo ejercían eran considerados publicanos y pecadores. Estaba al servicio del rey Herodes, el señor de Galilea, un rey que era odiado por su pueblo y que el Nuevo Testamento lo presenta como un adúltero. Es el mismo que mandó a matar a Juan el Bautista y el que escarneció a Jesús el Viernes Santo. ¿Cuál sería entonces la pregunta para nosotros? ¿Qué pensaría Mateo cuando iba a rendir cuentas al rey Herodes? La conversión de Mateo debía suponer, hermanos y hermanas, una verdadera liberación, como lo demuestra el banquete, digamos, al que invitó
a los publicanos y pecadores. Fue su manera de demostrar el agradecimiento al Maestro por haber podido salir de una situación miserable y encontrar la verdadera felicidad en Cristo Jesús. La conversión de un cobrador de impuestos da ejemplo, digamos, de penitencia y sobre todo de indulgencia a otros cobradores de impuestos y pecadores. En el primer instante de su conversión, atrae hacia él, que es tanto como decir hacia la salvación, a todo el grupo de pecadores. En su conversión se hace presente la misericordia de Dios, como lo manifiesta las palabras de Jesús ante la crítica de los fariseos. Y dice Jesús: misericordia quiero, oiga bien, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sintámonos, hermanos y hermanas, pecadores. Reconozcamos que le hemos fallado a Dios y que es tiempo de levantarnos y volvernos hacia Él. Ánimo, mis hermanos, celebremos esta fiesta con alegría, pensando que también nosotros nos podemos encontrar en la situación de Mateo, pero que Dios es misericordioso y está presto a ayudarnos en nuestra conversión. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.